Chicos, les tengo una pregunta. Una pregunta súper pregunta es hecha por el mismísimo preguntador de preguntas. De Preguntaland, chicos. ¿Ustedes quieren que yo me cambie el arroba a like water? No sé inglés, chicos. I like watermelon bubblegum. Algo así, chicos, no sé inglés. Solamente se pronuncia watermelon. Pero bueno, chicos, ¿quieren que me quede con Sumi HV2 o a Light Watermelon Bubblegum? Bueno, chicos, no sé, chicos. Bueno, chicos, les dejo la. Pero bueno, chicos. Chicos, ¿qué iba a decir? Les dejo la pregunta para ustedes para que respondan, chicos.